Entonces vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hoy es el segundo sermón que estamos predicando esta nueva serie de sermones sobre la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses y esta es el segundo sermón que predicamos en la semana pasada. Predicamos acerca de la relación que Pablo tenía y construyó con esta iglesia. ¿Se recuerdan, verdad? La verdad central detrás de este sermón es el hecho de que cuando el evangelio, escuche bien esto, porque esto es la verdad central que teje todo el sermón que voy a compartir el día de hoy. Cuando el evangelio y el avance del evangelio está en nuestro corazón, cuando es nuestro mayor deseo, cuando es el deseo, el anhelo de nuestro corazón, que el evangelio de Dios se extienda y crezca, entonces no hay nada que pueda detener la obra del evangelio en nuestra vida y a través de nuestra vida. Voy a decirlo diferente. Lo voy a decir usando estas palabras porque yo creo que ese es el término correcto. Cuando nosotros nos enamoramos del evangelio, y enamorarnos del evangelio es enamorarnos de Cristo. Cristo es el evangelio. Cuando nosotros nos enamoramos del evangelio, nos comprometemos con el evangelio, no hay nada que pueda detener la obra de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. No hay nada que lo pueda detener. Esa es la verdad que encontramos en las Escrituras cuando Pablo escribe acerca del evangelio. Pablo era un apasionado del evangelio. Pablo, y estaba esta mañana mientras oraba, estaba en el primer servicio de la mañana, y mientras estábamos cantando, el Señor trajo, porque no lo tenía aquí en el sermón, el Señor trajo a mi mente aquella conversación de Pablo con el rey Agripa, cuando Pablo le dice, y no pude resistir, fui obediente. Eso es una expresión de amor, es una expresión de pasión en el corazón. Pablo hablando con el rey Agripa en una defensa que Pablo hace del evangelio. Pablo cuenta su experiencia cuando tuvo aquella visión, recuerdan, camino a Damasco, y Pablo le dice al rey Agripa, no pude resistirme a obedecer al evangelio. Entonces, fíjense lo que Pablo piensa y escribe sobre el evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo dice, el evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando nos enamoramos del evangelio, cuando abrimos nuestro corazón al evangelio, ese poder de Dios viene sobre nuestra vida y a través de nuestra vida. Y no hay nada que pueda detener la obra del evangelio en nuestra vida y a través de nosotros. Por eso hoy quiero animarles, motivarles a que se enamore del evangelio, a que abra su corazón para el evangelio, a que desee con todo su corazón el avance del evangelio, de la palabra de Dios en su vida y a través de su vida. La semana pasada les dije que el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero predicó en Filipos, visitó la ciudad de Filipos y allí fundó una iglesia. Esta carta es el resultado de que estando Pablo prisionero en Roma, la iglesia de Filipos, con la cual Pablo había desarrollado una relación muy estrecha, recuerdan que lo explicamos bien, la semana pasada usamos 3 palabras para explicar esa relación que se construyó con Pablo y la iglesia a los filipenses, y la iglesia estuvo permanentemente pendiente del avance del evangelio, apoyando el esfuerzo del apóstol Pablo y de los misioneros en la predicación del evangelio. Cuando la iglesia se entera que Pablo es prisionero en Roma, entonces la iglesia envía a Epafrodito con una ofrenda de amor. De hecho, Epafrodito se enferma allá visitando a Pablo. Y Pablo envía esta carta a los filipenses como una muestra de agradecimiento, pero también para fortalecer y animar a los creyentes.
El título del sermón el día de hoy es El avance del Evangelio. El avance del Evangelio. Vamos a continuar estudiando la carta a los Filipenses ahí en el capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo 12 el día de hoy hasta el versículo 20. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, se da cuenta, es como una carta reporte que Pablo le está haciendo a los filipenses, porque se habían enterado que estaba prisionero. Dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, para el avance del Evangelio. Y cuando leemos esa carta, cuando vemos como Pablo está escribiendo, esa expresión, el progreso, el avance del Evangelio inunda la mente y el corazón del apóstol Pablo. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ya voy a explicar eso. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros predican a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración o la ministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi muerte, o por vida o por muerte, dice Pablo. Entonces, fíjese lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, toda la gente aquí, incluso la guardia del palacio, el pretorio, sabe que estoy encadenado, sabe que estoy prisionero por causa de Cristo. Mientras Pablo estaba en prisión, había un guarda romano encadenado con él. Y aunque fue una lucha para Pablo, y ya lo vamos a ver, fue una aflicción para Pablo, usa esa palabra allí, el hecho de haber sido encarcelado, porque el deseo de Pablo era proclamar el Evangelio, predicar a todas las naciones, visitar a todos los pueblos, plantar iglesias. Era el deseo de Pablo. Yo me imagino a Pablo encerrado en esa cárcel, no poder salir, pero tuvo la dicha de que permanentemente tenía un soldado nuevo todos los días. ¿Qué creen que hacía Pablo con ese soldado ahí al lado? Le predicaba el Evangelio. Por eso Pablo dice, toda la guardia del palacio, todo el pretorio conoce al Evangelio, conoce que estoy encadenado por causa de Cristo. Y Pablo dice, y doy gracias a Dios incluso que el hecho de que estoy en prisión, los hermanos han tomado valentía, se han armado de coraje y han ido a predicar el Evangelio de Cristo. También dice, algunos predican a Cristo por envidia, por contienda, por celos, por rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Al final dice, no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, dice Pablo, el mensaje de Cristo se predica de todas maneras y yo me gozo por eso. Entonces, si se da cuenta, uno lee el pasaje, se mete en el pasaje y se da, aunque está escrito en nuestro idioma y no tiene de repente tanta pasión con las palabras que se usan, pero hay que verlo, está allí. Pablo está apasionado, el progreso del Evangelio es una flama que lleva por dentro, está enamorado de eso y está en la cárcel, pero está pensando en que el Evangelio sea predicado y se extienda. Entonces, número 1 allí en sus notas. El Evangelio trasciende las circunstancias. El Evangelio trasciende las circunstancias. Fíjense, en esta carta encontramos al apóstol Pablo en prisión precisamente por predicar el Evangelio,
Pablo está en Roma prisionero por predicar el evangelio. Y el año en que Pablo escribe esta carta, más o menos estamos entre el año 60, 61 o 62 después de Cristo, de la era cristiana. Es decir, de este tiempo nuestro, no de antes de Cristo, sino después de Cristo. Más o menos estamos hablando, cuando Pablo escribe estas palabras ahí en Filipenses, en el capítulo 1, más o menos es el año que corre, año 60, 61, 62. Y Pablo dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, versículo 12, que las cosas que me han sucedido, es decir, el hecho de estar aquí en prisión, esta situación difícil que estoy viviendo, han redundado para el progreso del evangelio. Mis prisiones se han hecho patentes, se han hecho presentes en todo el pretorio. Todos los demás saben acerca del evangelio. La gente, los hermanos, se atreven a predicar a Cristo sin temor. Yo quiero que analicemos un poco lo que está ocurriendo, que no está escrito aquí en la carta, pero es importante entender que en este tiempo en que Pablo escribe esta carta a los filipenses, y el hecho de que Pablo sea prisionero por predicar el evangelio, lo que nos ayuda a entender todo esto es que Roma es pagana. En este tiempo de la historia, Roma está arropada por el paganismo, por un sincretismo tremendo, y la filosofía griega, el pensamiento griego, influye profundamente sobre la forma de vivir en Roma, sobre la fe, y el evangelio en este tiempo es perseguido, no es permitido la predicación del evangelio, y los discípulos sufrieron toda esta persecución. La iglesia primitiva sufrió toda esta persecución, incluso los discípulos murieron por la causa de Cristo. Cuando Pablo escribe esta carta estando prisionero, es porque el evangelio en el Imperio Romano está siendo perseguido. Ahora, pero hagamos un salto en la historia y vayamos unos 200 y pico de años más adelante. Les dije que Pablo escribe Filipenses en el año, ¿qué año le dije? 60, 61, 62. Bueno, vamos a mover nuestra mente al año 313 después de Cristo, en el siglo III, en los albores del siglo III, el emperador romano Constantino despenalizó el evangelio. No le puedo contar toda la historia, no tengo todo el tiempo para explicar, pero revise la historia. Constantino va a una batalla y dice que tiene una visión, la visión de la cruz, y una frase escrita en el cielo que decía: con este símbolo vencerás. Entonces Constantino, el día antes, emperador romano, el día antes de la batalla, manda a pintar una cruz en todos los escudos y ganan las batallas, y a partir de ahí el imperio comienza a extenderse. Bueno, hablan los historiadores de que Constantino se convirtió al evangelio. Su mamá Helena ya era una cristiana piadosa. Entonces, por eso algunos historiadores dicen que Constantino se convierte al evangelio, otros dicen lo hizo por conveniencia para afianzarse como emperador. Realmente él no era el emperador de todo el imperio en ese momento. Antes de él habían habido 4 líderes sobre el imperio, en ese momento solamente quedaron 2, y luego él queda solo como emperador, y al final es el Augusto César de todo el imperio. Entonces, no importa si lo hizo por conveniencia, lo hizo porque de verdad creyó en Cristo y se convirtió al cristianismo. El hecho es que hace un edicto, se conoce como el Edicto de Milán, data del año 313, y en ese edicto Constantino dice que el evangelio está permitido. Entonces, en ese momento los cristianos dejaron de ser perseguidos. Si avanzamos un poquito más en la historia, en el año 380, exactamente el 27 de febrero del año 380, con el edicto de Macedonia, el emperador Teodosio I, Teodosio el Grande, hace del cristianismo la fe del imperio. Déjenme poner todo esto y desempaquetarlo rápidamente. Constantino no unió la iglesia al Estado. Constantino despenalizó el evangelio, pero Teodosio el Grande decretó que el evangelio sería la fe del imperio.
prohibió el paganismo y todas las religiones. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento de la historia? En ese momento de la historia nace lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Porque a partir de allí, a partir de ese año 380, la Iglesia se une al Estado, o el Estado adopta a la Iglesia, el Imperio Romano adopta la cristiandad como la religión o la fe oficial del Estado. Saben, nosotros conocemos lo que ocurrió en el resto de la historia, o la mayoría de nosotros conocemos lo que ocurrió en el resto de la historia. Conocemos parte de la Edad Media, lo que ocurrió con las cruzadas, cómo se corrompió la iglesia, pero no tuvo que ser así. No tuvo que ser así. La iglesia comenzó a adoptar tradiciones, fe pagana y comenzó a llenar la cristiandad de reliquias, de tantas cosas que hoy día tiene la Iglesia Católica. Pero yo me preguntaba mientras estudiaba todo esto hace una semana, ¿y si no hubiese pasado eso? Porque lo que hace Teodosio es que hace oficial la fe cristiana como fe del imperio, porque el evangelio se había extendido por todo el imperio romano. El evangelio era una fuerza indetenible que crecía y crecía en el imperio. Al ver Teodosio, el emperador romano, que los cristianos eran tantos en el imperio, dijo: olvidemos el paganismo y tomemos la cristiandad como nuestra fe única. Tal vez lo hizo por intenciones políticas, tal vez lo hizo por intenciones personales de unificar el imperio y consolidar su poder. No importa por qué lo haya hecho, pero Dios lo permitió. Dios permitió que esto ocurriera, porque eso también permitió que el evangelio se extendiera por todo el mundo conocido. El evangelio se hizo una fuerza indetenible. En el transcurso de los siglos, siglo IV, siglo V, VI y VII, la iglesia se corrompió a una forma que nos da vergüenza hablar. La iglesia mataba gente en el nombre de Cristo. Da vergüenza. Y yo tengo que reconocerlo como pastor. No soy un sacerdote católico, pero si tenemos que pedir perdón en algún día al mundo, pediremos perdón por las cruzadas y todo lo que la iglesia hizo con una cruz, hizo en nombre de Cristo. Porque la iglesia se corrompe en la historia, pero no tuvo que suceder así. Si los líderes se construye el papado en ese momento de la historia, siglo IV, comienzan a haber papas dentro de la iglesia. Se construye la figura, cuando digo se construye la figura organizativa de la iglesia y se consuma lo que hoy conocemos como el papado. Hemos tenido papas durante toda la historia. Se construye esa idea de un líder, así como los países tenían un líder, un rey, la iglesia necesitaba una cabeza, un rey, alguien que dominara y que controlara. Y hubo momentos en la historia en que los papas mandaban más que los reyes. Y los papas ponían reyes y quitaban reyes. Y el ejército de la iglesia era mucho más fuerte que los ejércitos de los imperios. El punto es que el evangelio se hace indetenible. El evangelio se hace una fuerza que fue más allá de las circunstancias, que avanzó y avanzó. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, el apóstol Pablo, yo no sé si usted puede verlo, pero el apóstol Pablo está allí encerrado en una prisión. Pablo no sabe lo que va a pasar en el futuro. Pablo no sabe lo que Dios está haciendo y va a hacer en la historia, pero lo que Pablo sabe es que el evangelio es indetenible. Y Pablo tiene ese pensamiento en su mente, el progreso del evangelio. El progreso del evangelio, que el evangelio avance, que el evangelio no se detenga, a pesar de que yo estoy preso, a pesar de que estoy encarcelado, que el evangelio pueda extenderse. No lo vio Pablo en el resto de la historia, pero ese es el poder del evangelio, ese poder del cual Pablo hablaba, ese poder que vence cualquier cosa, que va más allá de la circunstancia, es el poder del evangelio y es el mismo poder ayer y hoy. Y será el mismo poder siempre. El evangelio es una fuerza indetenible. No hay nada que lo pueda detener. No hay nada que pueda detener el evangelio. El evangelio es poder de Dios y nada lo detiene. Número 2, ahí en sus notas.
No solamente el Evangelio es poder de Dios y trasciende las circunstancias, sino que el Evangelio también es poder de Dios y transforma los corazones. El Evangelio transforma los corazones. Ahora, recuerde otra vez, Pablo está en prisión. Y esto tuvo que haber sido incómodo para él, estar ahí en esa celda. Pablo dice, versículo 15 al 18, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Fíjense lo que tenemos aquí, hay una lucha emocional que Pablo ha estado librando. Yo quiero que vea, ahí el texto va a estar ahí en pantalla, porque quiero que vea estas expresiones. Pablo en el versículo 16 dice, añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, Pablo tiene un proceso de metamorfosis emocional, pasa del estrés, de la angustia, de la ansiedad, de la incomodidad, de la rabia, de la molestia de haber sido aprisionado, el deseo de estar en un barco viajando de un lugar a otro, el deseo de montarse en un caballo o lo que fuera para ir de una ciudad a otra para predicar el Evangelio, y ahora está encadenado y no se puede mover. Pablo está atravesando una lucha emocional. El versículo 7 dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Tenía una pasión, un compromiso de extender el Evangelio. Para eso el Señor lo había llamado. Es muy probable que Pablo permanentemente, a algunos momentos de mi vida siempre recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio, y es un momento emotivo, es un momento que me saca lágrimas. Seguramente Pablo recordaba aquel camino a Damasco, cuando cayó del caballo y le dijo al rey Agripa, recuerda, no me pude resistir, tuve que ser obediente. Es decir, hay algo que me consumía y que me movía a seguir esto, a seguir este camino. Eso todavía estaba viva, esa llama ardiente en el corazón de Pablo, todavía estaba vivo. Fui llamado para esto, dice Pablo, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esa pregunta en el versículo 18, ¿qué pues? Es decir, como preguntando, pues no hay nada que hacer. ¿Qué más puedo hacer? Estoy encadenado aquí, en esta prisión. Y el versículo 18 dice, me gozo y me gozaré aún. Es un conflicto emocional que el apóstol Pablo está viviendo. Pero hay una transición de la aflicción, de la angustia, de la desesperación, de la rabia al gozo. Hay una transición, un cambio emocional en el corazón del apóstol Pablo. Dios ha estado trabajando en sus emociones y ha estado transformando su forma de pensar y su forma de sentir. Porque el Evangelio no solamente trasciende las circunstancias, sino que el Evangelio lo transforma todo. El Evangelio lo cambia todo. El Evangelio es poder de Dios y lo cambia todo. Por eso quiero invitarte en esta mañana a que le des una oportunidad al Evangelio. Quiero invitarte en esta mañana a que te enamores de Cristo, a que abras tu corazón a Cristo y comiences a experimentar y a vivir lo que el Evangelio hace en la vida de las personas. Lo que el Evangelio puede hacer en un corazón roto, en un corazón dolido, en un corazón sin esperanza. El Evangelio lo transforma todo. El Evangelio lo cambia todo. Por eso te invito hoy, dale una oportunidad a Cristo. Abre tu corazón a Él. Enamórate de Cristo. Enamorarse del Evangelio es enamorarse de Cristo. Cristo puede cambiar tu vida. El Evangelio lo sana todo. El Evangelio lo transforma todo. Lo transforma para bien. El Evangelio cambia la vida. Por eso en esta mañana te invito, abre tu corazón al Evangelio. Y dile, allí donde estás, Señor, yo abro mi corazón para que tú me cambies. Allí donde estás, en este momento. Dile, Señor, abro mi corazón en este momento. Dale una oportunidad al Evangelio.
Dale una oportunidad a Cristo y dile, Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Amén. ¿Qué les parece si hacemos esa oración en esta mañana? Amén. El Evangelio lo puede todo. No solo trasciende las circunstancias, sino que transforma el corazón, cambia la vida. Inclinemos nuestros rostros allí donde estamos. Y si quieres decirle con tus propias palabras a Cristo en esta mañana, Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal, como mi Señor. En esta mañana te pido que entres a mi corazón y sanes mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa, esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te reconozco como Salvador y Señor personal. Ven a mi vida, sálvame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio tiene poder para sanar. El Evangelio sana nuestras emociones. El Evangelio sana nuestro corazón. Sana nuestra vida y lo transforma todo para bien. Número 3. El Evangelio no solamente trasciende las circunstancias y transforma los corazones, el Evangelio triunfa sobre la desesperanza. El Evangelio triunfa sobre la desesperanza. El Evangelio siempre triunfará. Por eso aquellos que seguimos a Cristo tenemos fe en el corazón y esperanza de que la vida a pesar de las situaciones y a pesar de las circunstancias, confiamos que Dios siempre tiene el control sobre todas las cosas. Nos atemorizamos, si es verdad, ante las dificultades, ante la adversidad nos atemorizamos. Ante una mala noticia, ante un mal reporte médico, llega el temor a nuestro corazón, nos tambaleamos. Pero nuestra fe está cimentada en Cristo y Cristo es nuestra esperanza. Y sabemos que la victoria en Cristo está asegurada. En Cristo la victoria está asegurada, porque el Evangelio triunfa sobre la desesperanza. Nosotros siempre tenemos esperanza y vivimos en esperanza, porque en Cristo la victoria es segura. ¿Sabe cuando Cristo fue a la cruz? No sé si recuerda aquel momento. Los discípulos estaban llenos de temor. Que esto no te acontezca, Señor. ¿Recuerdan esas expresiones? Cristo fue a la cruz sabiendo que un día, al tercer día, se levantaría con poder. La cruz no fue un lugar de terror para Jesús. La cruz fue un lugar de transacción, donde Él fue a pagar por nuestros pecados y a tomar la libertad para nuestras almas, a comprar nuestra redención, a pagar el precio de nuestros pecados y a comprar nuestra libertad. La muerte de Jesús fue un símbolo de victoria. Por eso los cristianos no tenemos un Cristo colgado en una cruz. No hay un Cristo colgado en una cruz, porque un Cristo colgado en una cruz es un símbolo de derrota. Cristo no está muerto, está vivo. Resucitó al tercer día. Todos los cristianos, no sé por qué algunos tienen un Cristo colgado en una cruz. Todos los cristianos sabemos que lo bajaron, ¿cierto? La cruz quedó vacía, pero la tumba también. La tumba también quedó vacía al tercer día. Entonces el Cristo en que usted y yo creemos es un Cristo vivo. Y eso nos da esperanza. Así como Él resucitó al tercer día, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Un día cuando tengamos que partir de este mundo, porque todos vamos a partir, no nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Un día estaremos con Cristo por toda la eternidad. Mire lo que dice Pablo. Pablo termina esta parte de la carta diciendo, porque sé, y esa palabra implica convicción, certeza, estoy seguro. Sé que por vuestra oración y la ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación.
conforme a mi anhelo y esperanza, en que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Me encanta esa última frase, porque luego lo vamos a ver la semana que viene. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo termina ese último texto diciendo, o por vida o por muerte. No importa lo que pase, dice Pablo, yo estoy seguro, estoy convencido, tengo esperanza, sé en quién he creído. Si soy liberado, continuaré predicando el evangelio y es lo que quiero, dice Pablo. Pero si tengo que partir, si este es mi final, pues estoy listo para partir. Estoy listo para irme. Es la esperanza, ¿se da cuenta? No hay prisionero encadenado, no hay... Yo me imagino a Pablo, seguramente viene de molestarse, de estar inquieto, de querer estar fuera, pero llega este momento en que Pablo está escribiendo esta carta y dice, si tendré que sufrir el martirio como lo sufrió, estoy listo, porque sé la esperanza que tengo, estoy convencido de la fe que hay en mí. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. El evangelio no solamente trasciende las circunstancias, lo cambia todo. Pablo preso, años 60, pero luego el evangelio se extiende por todo el imperio, pero tan poderosamente que los emperadores romanos tuvieron que tomar la fe y decir, por conveniencia o no, esta será nuestra fe. La fe los abrazó. Hay un historiador que dice, no fue que el imperio abrazó la fe los arropó, la cristiandad los arropó, porque el evangelio trasciende las circunstancias, porque se han levantado líderes políticos, movimientos, tratando de detener el evangelio. No, nadie lo ha podido detener, nadie lo detendrá hasta el día que Cristo regrese por segunda vez. Gloria a Dios. Se detendrá la predicación del evangelio. Pero ha sido indetenible. Desde aquel día, cuando Jesús mandó a sus discípulos y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, el evangelio comenzó a esparcirse como pólvora por todo el imperio. Se hizo tan grande, tan fuerte, que abrazó al imperio romano, uno de los imperios más poderosos y más grandes que ha vivido sobre la faz de la tierra, porque el evangelio lo trasciende todo. Pero no solamente trasciende todo, el evangelio lo transforma todo. Cambia los corazones. No importa cuál sea la condición de nuestra vida, el evangelio cambia el corazón. El evangelio cambia nuestra forma de ver la vida. El evangelio nos hace mejores personas. El evangelio nos cambia, nos transforma, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Dejamos de ser las personas que antes éramos, atadas a los vicios, encadenadas a tantas cosas para vivir una vida para Dios. El evangelio lo transforma todo. El evangelio es poder de Dios y triunfa sobre la desesperanza. Entonces, quiero animarle en esta mañana a tener esperanza en su corazón. Sabemos en quién he creído. Pablo dice, porque sé el anhelo y mi esperanza, toda confianza, o por vida o por muerte, dice Pablo. Esa es mi esperanza. ¿Sabe? Yo quiero vivir así. Quiero morir así. El día que me toque partir, el día que esté en el lecho de muerte, seguiré honrando a Cristo. Amén. Quiero vivir enamorado del evangelio. Amén. Por eso le invito a que usted se enamore también. Y que usted no solamente viva el evangelio, sino que lo comparta con otros. Que seamos una luz, un testimonio que ilumine, que lleve la luz del evangelio a aquellos que no lo conocen. Yo quisiera un día pensar, atreverme a pensar como pensaba Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si tengo que quedar, decía Pablo, que Dios me dé la fuerza para predicar el evangelio. Y si me tengo que ir, estoy listo para partir.
No nos queremos ir, es cierto. Queremos quedarnos aquí, pero un día estaremos en la presencia de nuestro Señor por toda la eternidad. Vamos a estar en pie. Y vamos a orar.